Me llamo Sofía y no creía en maldiciones. Era historiadora y restauradora, no cazafantasmas. Había venido al pueblo de San Miguel como parte de un equipo que trabajaba en la restauración de un viejo cementerio. Era un lugar olvidado, con tumbas inclinadas y mausoleos cubiertos de musgo. La cripta estaba en una esquina, medio enterrada entre raíces y tierra. Las cadenas oxidadas que la rodeaban estaban marcadas con extraños símbolos, y un sello en la puerta tenía palabras en latín que ninguno de nosotros pudo traducir. Nuestro arqueólogo sugirió que podrían ser advertencias, pero nadie lo tomó en serio. «Probablemente decoraciones», dijo uno de los restauradores mientras cortaba las cadenas con una sierra eléctrica. Me quedé observando mientras el sello se rompía con un crujido seco. Sentí algo extraño en el aire, un cambio en la presión, como si el mundo hubiese contenido la respiración. Esa noche comenzó el susurro. Regresé al hospedaje del equipo, una vieja casona que el ayuntamiento había habilitado para nosotros. Mientras revisaba mis notas, escuché algo. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera susurrando justo fuera de la ventana. Cuando me acerqué no vi a nadie, pero el susurro no desapareció. Aumentó, repitiendo palabras incomprensibles. La voz era fría, casi inhumana, y parecía emanar de todas partes. Al día siguiente, otros miembros del equipo mencionaron cosas extrañas, herramientas que desaparecían, sombras que parecían moverse por su cuenta. Una de las restauradoras, Clara, juró que había sentido una mano helada en su hombro mientras trabajaba cerca de la cripta. Por la tarde, la tormenta comenzó. Una lluvia intensa cayó sobre el pueblo y los habitantes empezaron a quejarse de fenómenos aún más inquietantes. Ventanas que se abrían de golpe, figura en los espejos y el nombre del espíritu susurrado en cada rincón: Nixara. El espíritu ya no solo era una presencia distante. Clara desapareció una noche mientras salía a revisar el equipo. Cuando la encontramos al día siguiente, estaba en el cementerio, parada frente a la cripta abierta, completamente desorientada. Dice que la volvamos a sellar, murmuraba, tartamudeando. El pueblo entero estaba aterrorizado. Una mujer apareció cubierta de arañazos, diciendo que había sido atacada por una sombra en su propia casa. Otra persona encontró símbolos tallados en sus paredes, similares a los que habíamos visto en las cadenas. Por mi parte, las noches eran insoportables. Escuchaba pasos en mi habitación y veía sombras bajo la puerta. Una noche desperté con el nombre Nixara grabado en mi brazo, como si lo hubieran escrito con un hierro caliente. Los susurros se volvieron gritos. «¡Ciérralo! ¡Devuélvelo!». Nos reunimos con el alcalde, pero nadie sabía cómo restaurar el sello. No había registros ni libros que explicaran su propósito. Mientras tanto, el espíritu parecía alimentarse de nuestra incertidumbre. Los ataques eran más violentos y las sombras ahora tenían forma. Una figura alta y delgada, con ojos vacíos y una boca que no dejaba de moverse. Decidí enfrentarme a la cripta. No podía quedarme de brazos cruzados mientras el pueblo se hundía en el caos. Armados con linternas y las pocas herramientas que quedaban, el arqueólogo y yo regresamos al cementerio bajo la lluvia torrencial. Dentro de la cripta encontramos pasajes tallados en las paredes. Contaban la historia de Nixara, una figura maldita que había sido sellada siglos atrás por sus propios seguidores. Había instrucciones vagas: cierra la puerta con sangre de aquellos que la liberaron. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros y la sombra de Nixara apareció, su cuerpo deformándose mientras gritaba:
Devuélvanme al silencio eterno. El arqueólogo me miró horrorizado. ¿Nuestra sangre?, preguntó. Asentí, sintiendo el peso de lo que teníamos que hacer. Cortamos nuestras manos con una piedra afilada y dejamos que nuestra sangre manchara el suelo frente al sello roto. Nyxara gritó, un sonido que parecía desgarrar el aire, y la cripta comenzó a temblar. Las cadenas caídas volvieron a su lugar como si fueran guiadas por una fuerza invisible, y el sello se construyó ante nuestros ojos. Salimos tambaleándonos justo cuando la puerta se cerró con un estruendo. La tormenta cesó y el cementerio quedó en silencio. El pueblo recuperó la calma, pero ninguno de los que estuvimos allí esa noche volvió a ser el mismo. El nombre de Nyxara aún me persigue en sueños, y a veces cuando estoy sola, escucho un susurro en el viento. Mi nombre es Diego, y nunca fui supersticioso. Siempre pensé que los cementerios eran lugares de paz, no de miedo. Por eso, no dudé cuando escuché que habían construido un nuevo mausoleo en el cementerio del pueblo. Había rumores, claro, gente que decía que era demasiado grande para el espacio donde lo habían construido. Tonterías, pensé. Una tarde decidí ir a verlo. Era enorme, con paredes de mármol negro que brillaban bajo el sol poniente. Las puertas estaban entreabiertas, como invitándome a entrar. Dentro, el aire era denso y el eco de mis pasos resonaba como un latido. Me esperaba un espacio reducido, pero al cruzar las puertas me encontré con un pasillo largo que se extendía más allá de lo que debería. A los lados había habitaciones pequeñas, cada una llena de objetos, relojes rotos, fotografías enmarcadas, juguetes antiguos. Parecía un museo de vidas olvidadas. Mientras caminaba sentí un escalofrío. El aire estaba más frío que afuera y había un leve susurro como si las paredes respiraran. Decidí regresar, pero cuando giré, el pasillo detrás de mí era diferente. Las puertas estaban cerradas y el mármol parecía más oscuro. La entrada había desaparecido. Comencé a avanzar rápido, abriendo puertas al azar, pero cada habitación parecía más extraña que la anterior. Una estaba llena de relojes de péndulo, todos detenidos a la misma hora. En otra, un maniquí vestido de novia estaba rodeado por velas derretidas. El susurro que había oído antes era más fuerte ahora, casi un murmullo incesante. Reconocí palabras entremezcladas, nombres, fechas y algo más, como si alguien tratara de advertirme. En una de las habitaciones encontré un espejo grande. Mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí había sombras que se movían, figuras que parecían observarme. Me giré rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Intenté mantener la calma, pero el mausoleo parecía vivo. Las paredes latían y los pasillos se estiraban y encogían mientras avanzaba. Las luces provenientes de candelabros imposiblemente altos parpadeaban con una frecuencia irregular, como si intentaran guiarme o confundirme. En una esquina vi algo moverse. Era una figura alta y oscura, demasiado rápida para ser humana. Mi respiración se aceleró mientras la sombra desaparecía por uno de los pasillos. ¿Quién está ahí?, grité, pero solo recibí silencio como respuesta. Luego comencé a escucharlos, pasos que resonaban justo detrás de mí, pero que se detenían cuando lo hacía. Llegué a una sala circular. En el centro había una mesa con un álbum de fotos. Las imágenes eran de personas que no reconocía al principio, pero al pasar las páginas, mi corazón se detuvo. Había fotos mías, de mi infancia, de mi adolescencia, de momentos que había olvidado.
Las últimas páginas estaban en blanco, excepto por una frase escrita con una caligrafía irregular. Tu lugar te espera. La puerta por la que había entrado se cerró con un golpe ensordecedor. En ese momento las sombras comenzaron a materializarse. Rostros desfigurados emergían de las paredes y sus manos esqueléticas se extendían hacia mí. Un rugido llenó la sala mientras las sombras avanzaban, pero no hacia mí. Rodearon el álbum y comenzaron a devorarlo, página por página, como si se estuvieran alimentando de mi vida. Corrí por el primer pasillo que encontré, sin mirar atrás. Las sombras gritaban, pero no entendía lo que decían. Mi única esperanza era encontrar una salida. Cuando finalmente vi una luz al final del pasillo, no dudé. Me lancé hacia ella y caí al suelo. Estaba afuera, en el cementerio, bajo la luz de la luna. El mausoleo estaba detrás de mí, cerrado, como si nunca hubiese estado abierto. Pero algo había cambiado. Mis manos estaban cubiertas de polvo, y en mi bolsillo encontré una fotografía antigua. Era de mí, pero no recordaba haberla tomado. No he vuelto al cementerio desde entonces, pero a veces cuando cierro los ojos, escucho esos susurros y sé que el mausoleo aún me llama. Mi nombre es Julio, y si algo aprendí al ser vigilante nocturno es que el miedo a los cementerios es un absurdo. Son lugares tranquilos, nadie molesta, y las historias de fantasmas son solo eso, historias. Ese pensamiento me mantuvo tranquilo durante años, hasta esa noche. El viento soplaba con fuerza, agitando los cipreses que rodeaban el cementerio. Revisaba las rejas principales como de costumbre cuando escuché algo. Un murmullo, suave, casi imperceptible. Me detuve, miré alrededor, pero no vi a nadie. Pensé que era el viento, jugando entre las lápidas y continué. Pero mientras avanzaba, el sonido me siguió, cambiando de tono. Ya no era un ruido aleatorio, eran palabras. Julio. Sentí un escalofrío, pero me obligué a reír. No seas ridículo, murmuré, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, los susurros continuaron, más insistentes. Esa noche, los murmullos no pararon. Cada vez que me acercaba a una tumba, parecía que el sonido se intensificaba. «No puede ser», me repetía, tratando de ignorarlo, pero entonces lo escuché claramente. «¿Recuerda, Julio, aquella noche?» El tono no era acusador ni amenazante, pero las palabras golpearon algo en mi interior. Nadie sabía de esa noche, nadie. Me giré buscando al responsable, pero solo encontré lápidas silenciosas y sombras largas. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho. ¿Cómo sabían? Me acerqué a una de las tumbas, la más cercana al origen del sonido, y leí el nombre en la lápida. Era de un hombre que había muerto décadas atrás, mucho antes de que yo siquiera naciera. «Imposible», susurré mientras retrocedía, pero los murmullos no se detuvieron. Al contrario, se multiplicaron. Ahora provenían de varias direcciones. Voces superpuestas susurraban mi nombre, secretos que nunca había compartido. Mi linterna comenzó a parpadear. Me maldije por no haber revisado las baterías, pero el parpadeo pronto fue el menor de mis problemas. Las voces cambiaron, ya no eran solo murmullos, parecían discutir entre ellas, pero todas me nombraban. Caminé hacia la caseta de vigilancia, mi único refugio, pero la puerta no abría. Era como si estuviera bloqueada desde adentro. «No es real, no puede ser real», repetía en voz alta, intentando convencerme, pero el aire a mi alrededor comenzó a enfriarse. Entonces los vi,
Figuras etéreas, apenas visibles, comenzaron a surgir entre las tumbas. No eran humanas, sus rostros estaban borrosos, pero sus ojos, si es que eran ojos, brillaban con una luz pálida. Julio, no puedes escapar. Corrí. Mi linterna cayó al suelo, pero no me importó. Tropecé con una lápida y caí de bruces, sintiendo el sabor de la tierra húmeda en mi boca. Al levantarme, sentí una mano helada en mi hombro. Me giré, pero no había nadie, solo el viento y las voces que me rodeaban. Entonces lo entendí. No estaban simplemente hablándome, me estaban juzgando. Fuiste tú, Julio, lo sabes. El recuerdo que había intentado enterrar durante años salió a flote. Una pelea, un golpe, el silencio en la noche y sangre. Era un accidente, o al menos eso me dije a mí mismo, pero la voz susurró con una certeza que me heló el alma. No fue un accidente. Las figuras comenzaron a rodearme. Una de ellas se adelantó. Su rostro, ahora claro, era el de aquel hombre, el que había muerto esa noche. No te dejaré olvidar, dijo, su voz resonando como un eco en mi mente. Es hora de enfrentar lo que hiciste. Cuando desperté, estaba en el suelo, frente a una tumba recién excavada. Mi ropa estaba cubierta de tierra y mi linterna estaba a mi lado, con la luz encendida. El cementerio estaba en silencio. Las voces se habían ido, pero la sensación de ser observado permanecía. Me levanté tambaleándome, pero antes de irme noté algo extraño. La tumba frente a mí llevaba mi nombre. No regresé al cementerio después de esa noche. Renuncié al trabajo y me mudé lejos, pero los susurros me siguieron. A veces los escucho en las noches tranquilas, un murmullo suave que me llama por mi nombre. Y sé que algún día, cuando menos lo espere, me llevarán de vuelta.